Muy buenas noches a todas. Gracias por darse cita en este interesantísimo taller que tenemos en la noche de hoy, denominado Entrevista Laboral, ¿Cómo superarla? A cargo de la señora Rosy Capellán. Vamos a conocerla brevemente a la licenciada Rosy. Ella es licenciada en Psicología Industrial, maestra en Psicología Organizacional y Recursos Humanos, experiencia de más de 5 años de recursos humanos en los subsistemas de capacitación y desarrollo, reclutamiento y selección de personal, registro, control y análisis y perfil del puesto. Con nosotros, la licenciada Rosy Capellán. Muchísimas gracias, Mari. Bien, así como ella le decía, sean todos bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Rosy Capellán. Tengo un tiempecito ya trabajando en el área de recursos humanos, tanto en el subsistema de reclutamiento y selección como en el subsistema de capacitación y desarrollo. Vamos a ver en qué consiste la charla. Un momentito. Un momento, que esto se acaba de... Bien, en la noche de hoy vamos a estar viendo la charla entrevista laboral. El resultado de aprendizaje de esta charla es analizar las técnicas a tomar en cuenta para superar una entrevista laboral. Muchos de nosotros, cuando nos llaman para una entrevista laboral, tendemos a ponernos nerviosos y esto impide que tengamos un buen resultado en esa entrevista. Entonces, el objetivo de la charla es evaluar cuáles son las cosas que debemos de tener en cuenta antes, durante y después de una entrevista laboral. Y más ahora que iniciamos un nuevo año, donde muchos de ustedes se han propuesto conseguir un nuevo trabajo y otros que no tienen trabajo, ¿verdad? Conseguir un trabajo apropiado. Ay, Dios mío, se está frizando. Deme un momentico. Si tú quieres, Rosy, puedes tener la pantalla, la cámara apagada para que la conexión no falle, si tú gustas. A mí por lo regular me gusta iniciar las charlas con un video o con una frase motivacional, pero por cuestiones de tiempo vamos a pasar ya al cuerpo de la charla. Denme un momento que se me está frizando, parece que el internet me está fallando un momento, disculpen. Bien, volvimos arriba. Ok, los temas que vamos a tratar en esta noche son la entrevista laboral, el concepto, los tipos de entrevista laboral y pasos para superar una entrevista laboral.
Bien, se me está frizando la página, pero voy a continuar. Las entrevistas laborales, creo que ya todos los que estamos aquí hemos ido a una, no es más que un conversatorio que tiene tanto la persona, la representante de la empresa o los representantes de la empresa, que por lo regular es una persona que trabaja en recursos humanos, con un candidato que es el entrevistado. Ese conversatorio tiene como objetivo para la empresa buscar a una persona que corresponda con el perfil que esa empresa necesita para cubrir una posición. Y el objetivo del candidato es poder demostrar que lo que dice su currículum es lo que verdaderamente esa persona es, tanto con la experiencia como con el conocimiento. Entonces, el objetivo de una parte es poder comprobar que verdaderamente esta persona cumple con los requisitos buscados para la empresa y para el candidato, además de evaluar la empresa, que sea la empresa que esta persona anda buscando, también es demostrar que estos conocimientos que dice su currículum sea verdad. En esta entrevista laboral hay varios pasos. Uno de estos pasos para el tema del reclutador. Okay. Para el tema del reclutador, tiene que decir cuál es la descripción de la empresa, qué es la empresa, cuál es el servicio que brinda, cuál es el objetivo de la empresa, cuál es su misión, etcétera. También, otra parte de la entrevista laboral es la demostración. Esto viene por parte del entrevistado. Aquí, como yo le había dicho anteriormente, ese es el momento que el candidato tiene la oportunidad de demostrar los conocimientos que tiene, las experiencias, sus actitudes y la motivación acorde con el puesto que pretende ocupar. Y por último, la negociación. Aunque esta parte de la negociación, por lo regular, las empresas la hacen al final, ya cuando seleccionan a una persona, lo contactan nuevamente y negocian. Esto es acerca de los materiales del puesto, tales como la retribución, tales como el horario y sus responsabilidades. Entonces, las entrevistas laborales existen varios tipos. Esto va a depender puede depender de varias cosas. Del proceso de selección, hay entrevistas que son preselección. Por ejemplo, seguramente algunos de ustedes lo han llamado para una entrevista y esa entrevista tiende a ser telefónica. Aquí lo que hace el reclutador es que depura el currículum que usted anteriormente le había enviado. Confirma si verdaderamente usted tiene los conocimientos, confirma si verdaderamente usted posee esa experiencia que usted dice en el currículum. Si esa persona entiende que usted cumple con algunas cualidades o con el perfil que la empresa anda buscando, por lo regular lo citan para una entrevista de selección. Esta entrevista de selección lo ve una persona, por lo regular el reclutador, y allí entonces hace una comparación de lo que dice su currículum con lo que ellos andan buscando. También evalúan lo que es sus actitudes y ciertos comportamientos, cómo se reacciona ante ciertos estímulos. Existen también lo que son las entrevistas grupales y también existen lo que es entrevistas de manera online. Ya sabemos que después de la pandemia esto se hizo muy frecuente y también esas entrevistas, aunque no sean presenciales, usted tiene que prepararse. Entonces, todo esto es importante. Conocer qué es una entrevista, conocer cuál es el objetivo de la misma, es imprescindible para entonces usted poder prepararse antes de recibir esta entrevista para tratar de controlar esos nervios. Si sabemos a lo que vamos, por decirlo así, pues nos podemos preparar y obtener mayores resultados. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esos pasos para superar una entrevista laboral. Aquí, como ven en la presentación, yo los dividí en tres grandes grupos o tres grandes pasos.
por decirlo de esa manera, que son antes de la entrevista laboral, durante la entrevista y después de la entrevista laboral. Antes de la entrevista laboral, debemos de prepararnos. Así como las empresas se preparan y estudian su currículum para saber si ustedes cumplen con los requisitos que esta empresa anda buscando para llenar esta vacante, así es imprescindible que el candidato se prepare antes de ir a una entrevista laboral. Ya más adelante le voy a explicar cómo y qué deben hacer. Durante la entrevista laboral debemos de crear una buena impresión. Nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión o una buena impresión, como dice esa frase por ahí. Y luego de la entrevista laboral debemos de analizar los resultados que obtuvimos. Entonces, vamos a ir ahora paso por paso. Aquí vemos que antes de la entrevista laboral debemos de examinar cuidadosamente la descripción del puesto. Cuando vemos que una empresa publica una vacante, por lo regular, por no decir casi siempre, la empresa pone cuáles son esos requisitos que esta empresa anda buscando, qué debe de tener la persona, cuántos años de experiencia, cuáles estudios debe de realizar y cuáles son las cualidades que debe de tener esta persona. Entonces, si usted sabe que usted, por ejemplo, si se requiere una persona que tenga un nivel de inglés avanzado, segundo idioma, por ponerlo así, y usted sabe que usted no domina el idioma inglés, pues es recomendable que no lo mande. A veces mandamos el currículum y no está mal, sin contar con el 100% de los requisitos que pide la empresa. Si usted no cuenta con uno, usted lo puede enviar. Pero lo que le digo es que, por ejemplo, si en el perfil de puesto requieren ciertas cantidades de cursos o ciertos años de experiencia y usted no cuenta ni con los cursos, ni con la capacitación, ni con la experiencia, pues entonces no envíe el currículum porque obviamente lo van a descartar. Entonces, ese es el primer paso, examinar cuidadosamente la descripción del puesto para ver si corresponde con lo que verdaderamente yo soy. Algo importante es investigar la empresa a la que te estés entrevistando o la empresa a la cual usted va a mandar su currículum. Porque muchas veces nosotros nos desesperamos y mandamos el currículum a la cantidad de empresas que requieran tal posición y no investigamos el por qué y decimos, no, yo lo que quiero es trabajar, pero a veces mandamos ese currículum, a veces la empresa no contrata y resulta que en ese lugar no me siento cómodo porque tiene un ambiente en el que yo no estoy de acuerdo o porque la empresa tiene unos objetivos con los cuales yo no estoy de acuerdo. Es importante conocer la empresa antes de enviar la posición, antes de enviar el currículum, perdón. También es importante conocer la empresa porque eso es una pregunta clave a la hora de una entrevista. Si le pregunta qué conoce de la empresa, usted no puede decir que no sabe de nada, porque entonces, ¿por qué usted quiere trabajar en este lugar si no lo conocen? A veces mandamos currículum también por una página que se llama Aldaba y en esta página, por lo regular, las empresas ponen confidencial, pero esto no es una excusa porque cuando usted lo contactan de un lugar, lo primero que hace esa persona, este reclutador, es identificarse y decir de dónde viene. Entonces, usted tiene la forma a través del internet de investigar acerca de este lugar. Otra cosa importante es considerar por qué te interesa trabajar en esta empresa, como ya había dicho anteriormente. Repasar tus actitudes, tus experiencias y tu formación. Para la hora que le estén entrevistando o preguntando sobre su experiencia, usted sepa decir,
o mejor dicho, usted sepa cómo defenderla. También debemos de conocer nuestras fortalezas y nuestros puntos de mejora. Nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos para saber qué es lo que andamos buscando, qué es lo que nos gusta, cómo podemos mejorar esos puntos débiles, entre otros. También debemos de confirmar nuestra asistencia, principalmente si nos citan por escrito, si nos mandan un correo electrónico. Ojo con esto, debemos de cuidar nuestra apariencia. Muchas veces, principalmente las féminas, y lo digo porque lo he visto, cuando vamos a una entrevista laboral, vamos al salón, nos arreglamos, pero cuando salimos de la casa, hay algunas de las personas, de las féminas, que salen en tubi o quizás con una sandalia y se ponen, por ejemplo, la zapatilla o el zapato alto y se peinan cuando llegan a la empresa. Ojo con esto. Aunque usted no esté directamente con la persona que lo va a entrevistar, desde que usted llega a una empresa se le está evaluando, se le evalúa su apariencia, se le evalúa el trato que usted le brinda hacia otra persona. Aunque sea la recepcionista que la reciba, usted tiene que ir representable, usted tiene que saludar, usted tiene que ser agradable porque todo eso se informa. En una ocasión, trabajaba en un lugar y me tocaba hacerle una entrevista a una persona y la recepcionista lo primero que me dio como referencia fue que esa persona llegó con Tubi y lo primero que preguntó sin dar los buenos días fue dónde estaba el baño. Entonces, tratemos de cuidarnos un poquito porque aunque usted crea que no lo están viendo, sí lo pueden ver. Me dicen que no se escucha. ¿Se está escuchando ahora? Súper bien, se está Sí, escuchando se escucha bien. desde un inicio. Ok, perfecto. Otro aspecto importante de ir a antes de ir a una entrevista exactamente es ser puntual y tratar de ir solo. Cuando digo ser puntual, no es que usted va a llegar a la entrevista 2 horas antes. Por favor, no hagan esto. Porque aunque usted esté antes, eso tiende a presionar un poquito al entrevistador. A veces llegamos antes, por ejemplo, porque alguien nos lleva, perfecto. Si esa es su situación, si alguien lo lleva a la entrevista, trate de ir, dar una vuelta antes de llegar al lugar, no llegue 2 horas antes, porque las personas que trabajamos en recursos humanos tenemos muchísimas cosas pendientes. A veces estamos entrevistando a otras personas. Entonces, usted llegar 2 horas antes o 1 hora antes nos tiende a presionar. Sean puntuales, traten de llegar 10 o 15 minutos antes, es lo recomendable, para que tampoco lo cataloguen como impuntual, ¿verdad? Es como un equilibrio. Tratan de llegar solo para que esa persona que lo está esperando quizás no se desespere. Hay algunas empresas que después de la entrevista con el reclutador, si tienen la oportunidad de que su supervisor o de la persona que va a ser su supervisor directo lo entrevisten, lo hacen y eso pasa para ganar como un poquito de tiempo. Así que traten de ir solo. Y este punto, sumamente importante, prepara algunas preguntas para el entrevistador. Es importante que lo hagan para saber, por ejemplo, por qué esta empresa está buscando esta posición. A veces es por una licencia, a veces porque le hicieron una promoción a la persona que lo ocupaba anteriormente. Y otras veces porque las personas renuncian constantemente a esta posición.
Entonces, como le decía al inicio, por eso es importante usted conocer la empresa y usted saber cuál es el clima de esta empresa. Eso lo pueden hacer a través de páginas o a través de las redes sociales. Por ejemplo, en LinkedIn, usted puede buscar un contacto que trabaje en este lugar y preguntarle cuál es el clima para que no esté, por ejemplo, mandando su currículum a una empresa que quizás usted no se va a sentir cómodo porque después va a ser más difícil para usted renunciar. A veces tenemos un trabajo y nos queremos ir y renunciamos a ese trabajo que tenemos estable y cuando llegamos a este otro lugar que nosotros entendemos que va a ser mejor, pues resulta que no, que se nos complica y es hasta peor que el anterior. Así que por eso tratemos de investigar antes de ingresar a una empresa cómo es su clima. Eh, a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta para pasar ya al siguiente paso durante la entrevista? Ok, pues seguimos. Una pregunta, profesora. Sí. ¿Cómo cuáles preguntas yo debo formular para hacerle al entrevistador? Una Ah, sugerencia de perfecto. alguna o dos. Perfecto. Más adelante yo le voy a dar unas cuantas que la tengo en la presentación. ¿Está bien? Entendido. Ok, perfecto. Entonces, durante la entrevista, vamos a ver cuáles son esos tips para tener en cuenta. Durante la entrevista es importante que usted salude al entrevistador. Como le decía anteriormente, todo eso se evalúa en una entrevista, pero trate de que el saludo sea un poquito convencional, como por ejemplo, buenas tardes, buenos días, señor tal, para que no sea un saludo tan afectuoso que el entrevistador se sienta como un poquito oxidado, ni tan frío que se entienda como que usted pase como un maleducado. Trate de llegar y saludar de una manera formal. Cuidemos nuestra postura. Hay que sentarse derecho, ni al borde de la silla, porque esto va a demostrar cierta inseguridad en usted, ni recostado, porque eso sería como una falta de respeto. Trate de cuidar la forma en la que usted habla. Si no le dicen o sea, si no le dan la confianza, no tutees. Evita ponerte nervioso y tratemos de controlar o sea, tratemos de autocontrolarnos. Por eso le decía que es importante preparar la entrevista, inmediatamente nos llamen o nos citen, porque si usted sabe que es una entrevista, cuáles son los objetivos, si usted conoce la empresa, si usted se conoce a sí mismo y sabe lo que quiere, pues en el momento que le hagan ciertas preguntas, usted va a tratar de controlarse y quizás esos nervios, ¿verdad?, se le van a ir. Cuando le estén haciendo esas preguntas, trate de escuchar hasta que el entrevistador termine, no interrumpa. Déjeme un momentico que se está frizando nuevamente. Ok, entonces debemos de mirar también al entrevistador, mirarlos a los ojos, pero sin intimidar. También la forma, tanto los gestos como la forma en la que dirigimos nuestra mirada, habla mucho en una entrevista. Tratemos de mirar siempre al frente y evitar bajar mucho la mirada o mirar hacia los lados, porque eso también en una entrevista se puede confundir y pensar que la persona está hablando mentiras o que está tratando de evitar ciertos comentarios. Vamos a responder de una manera clara y breve.
pero vamos a hacerlo, vamos a responder claro y breve, evitando monosílabos. Por ejemplo, si es una pregunta abierta, pues obviamente no vamos a utilizar sí y no, sino que vamos a responder, pero lo más claro posible sin abundar tanto. Si es una pregunta cerrada, pues respondemos sí y no y abundamos un poquito más. Así como le decía anteriormente de la postura, tenemos que cuidar nuestro lenguaje, tanto verbal y no verbal, porque los gestos hablan mucho más que las palabras. Cuando estemos en la entrevista, es importante silenciar el teléfono. Sabemos que nosotros como adultos tenemos familia y tenemos muchas veces que tener el teléfono, o sea, que estar pendiente del teléfono, pero en la entrevista se ve de mal gusto que le suene el celular, así que lo recomendable es ponerlo en silencio, que si entra una llamada usted la pueda ver, pero que no tenga sonido. También debemos de demostrar entusiasmo por el trabajo, pero no suplicar. A veces estamos necesitados en conseguir un trabajo, y esto lo digo porque me ha pasado, que el candidato, o sea, me ha pasado tratando de entrevistar a una persona. Sabemos que usted lo necesita, pero hay que mantener cierto profesionalismo. Hay que demostrar entusiasmo, pero no es que usted le va a decir al entrevistado, o sea, no le va a contar su vida al entrevistado, no es que le va a decir que tiene, por ejemplo, 3 niños, que usted es el soporte de la familia, que su esposo o su esposa no está trabajando, que usted necesita ese trabajo, no. Hay que demostrar entusiasmo en por qué yo quiero trabajar en esa institución y por qué yo quiero trabajar en esta posición. Eso es importante. Otra cosa importantísima es no hablar mal de la empresa en la que hemos trabajado o en la que estamos trabajando, porque así mismo, como usted habla mal de esa empresa, esta persona que representa la empresa donde usted quiere trabajar puede pensar que así mismo usted va a hablar mal de este lugar. Entonces tratemos de cuidarnos con eso. Y obviamente no te niegues a responder preguntas. Entonces, como me preguntaron anteriormente, ¿cuáles serían esas preguntas que le pueden hacer al entrevistador? Aquí hay algunos ejemplos. Puedes hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles serían mis funciones si me llegan a contratar? ¿Qué planes de formación ofrece la empresa? ¿Cuál es el motivo por el cual quiere cubrir este puesto? ¿Y cuáles son los próximos pasos en el proceso de contratación? Eh, Todas las empresas tienen procesos diferentes. Hay algunas que primero te entrevistan y luego te hacen las evaluaciones psicológicas. Hay otras que lo hacen al revés. Hay algunas empresas que el proceso es un poquito más largo. Entonces es importante preguntarle este tipo de cosas. Lo que no sería bueno preguntarle es sobre el sueldo. No sería bueno preguntarlo en la primera entrevista y algo tan directo. Ustedes pudieran preguntarle, por ejemplo, cuál es el programa de beneficios que tienen, pero preguntárselo tan directo no es tan efectivo. Y ya por último, si tienen alguna otra pregunta hasta aquí para pasar entonces después de la entrevista. Ok, entonces continuamos. Ya por último, entonces, después de la entrevista, ¿qué vamos a realizar? Después de la entrevista, lo primero que tenemos que hacer es analizar los resultados. Cuando digo analizar los resultados, me refiero a que tenemos que ser claros y evaluarnos a nosotros mismos. Pensar cuáles fueron esas preguntas que a mí se me hizo difícil contestar
¿Cuáles cosas me preguntaron y yo no supe cómo contestarla? ¿Cuáles fueron, por ejemplo, cómo me sentí? Hay un micrófono abierto. Coño, déjame ver. Ok. Entonces le decía que debemos de analizarnos cómo me sentí, por ejemplo, en la entrevista, cuáles cosas me hicieron poner nervioso, qué puedo hacer para en una próxima entrevista controlar esos nervios, etcétera. O sea, evaluarnos cuáles fueron los puntos positivos y cuáles fueron los puntos a mejorar. También es importante ser agradecido. Después de la entrevista laboral, usted puede escribirle un correo a esta persona, a este reclutador, o lo puede hacer a través de un mensaje de texto, o si tiene su contacto directo, lo puede hacer a través de WhatsApp o a través de una llamada, agradeciéndole por el hecho de haberlo tomado en cuenta para esta posición. Y ya por último, otra cosa que es importante hacer después de la entrevista laboral es el seguimiento. Como les decía anteriormente, podemos dar seguimiento sin hostigar al reclutador. Si a ustedes le dijeron, por ejemplo, que en una semana lo iban a estar contactando para darle información, ya sea que fue seleccionado para la posición o que no fue seleccionado, esperen esa semana. No lo llamen a los 2 días preguntándole que cuál es el proceso, porque ya le dijeron que en una semana le iban a avisar. Ustedes pueden dar seguimiento en la siguiente semana para ver cómo va el proceso. Ustedes los llaman, se identifican, le dicen que ustedes aplicaron para la posición tal y que a usted le gustaría saber cuál es la situación o cuál es el siguiente paso. Y sencillamente esa persona le va a decir si todavía están evaluando, si ya seleccionaron la persona, etcétera. Por lo regular, bueno, no por lo regular, hay algunas empresas que cuando se acaba el proceso de reclutamiento y selección, o sea, cuando seleccionan a la persona, le envían un mensaje a los demás indicando que no fueron seleccionados, pero no todas lo hacen, así que es válido dar seguimiento al proceso de selección. Entonces, ya para finalizar, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Las técnicas para tomar en cuenta para superar una entrevista laboral son: antes de la entrevista debemos estudiarnos y estudiar la empresa, saber quién soy, saber qué es lo que quiero, saber en qué lugar quiero y puedo trabajar y cómo me puedo proyectar o cómo quiero proyectarme en realidad. Durante la entrevista debemos de cuidar nuestra postura, controlar nuestras emociones y expresarse con claridad. Y después de la entrevista, entonces, analizamos los resultados, somos agradecidos y damos un seguimiento adecuado. Entonces, como le decía al inicio, nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión. Entonces, por esto les recomiendo que tratemos de prepararnos, tratemos de cuidarnos, tratemos de conocernos antes de la entrevista laboral, para que cuando llegue este momento nosotros estemos totalmente preparados y podamos controlar nuestras emociones y podamos responder de una forma adecuada y nos puedan entonces tomar en cuenta para esa posición que nosotros andamos buscando. Obviamente, hay lugares o van a haber entrevistas en las cuales, a pesar de que ustedes se hayan preparado, quizás no lo vayan a contratar, pero esto no quiere decir que usted no tiene las competencias necesarias para esa posición. Simplemente que la empresa ha optado por otra persona, quizás porque se adapta más a este perfil o quizás porque
su preparación está un poquito más elevado de lo que la empresa anda buscando. Así que si a ustedes le han pasado o si le pasa, no se desanimen, sigan buscando, sigan preparándose y tengan pendiente todos esos tips que les di para que puedan superar esa entrevista laboral. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Mari, parece que ellos no tienen ninguna pregunta. No, ¿Se entendió están todo o no se diciendo, entendió nada? no, están diciendo en el grupo que todo claro. José Durán, gracias José por estar con Ah, ok. nosotros. Todo claro, realmente muy claro, muy explícito. Ay, perdón, que estaban hablando, disculpen. Pero realmente todo muy claro y se pudo captar lo que querías informarnos. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que puedan aprovechar todo lo que transmitimos en el día de hoy y que cuando vayan a una entrevista, pues puedan superarla y puedan contratarlo para ese trabajo que ustedes tanto desean. Amén, 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 que así sea. Chicas, si tienen, vamos a hacer 2 preguntitas. Levanten la mano o abran sus micrófonos para cerrar este encuentro. Auri, tú tienes la mano levantada, ¿es? Hice la pregunta por saludo. Hice la Ajá. pregunta por el chat. Ok, la puedo hacer por aquí si quieres. Bueno, yo mañana tengo justamente una entrevista a las 10. Ya me habían hecho una anteriormente vía Zoom, pero para la posición que era, ya internamente la habían ocupado. Entonces me dijeron que me iban a tomar en cuenta para otra. Entonces hoy me llamaron para otra posición y me dijeron que llevara copia de cédula, licencia de conducir, copias, el currículum. Entonces, lo que yo quiero saber es si es una entrevista, ¿por qué me piden todo eso? O si es que como ya tenía una pre-evaluación, una pre-entrevista, sería entonces para contratar. O sea, esa es mi duda. Bien, Auri. Mira, puede ser por varias razones. Puede ser que te estén pidiendo la copia de la licencia, la cédula y estos documentos para ponerlo en tu expediente o para crearte un expediente. A veces vamos a una entrevista laboral, no nos seleccionan porque ellos entienden que otra persona se puede adaptar mejor o más al perfil que ellos andan buscando y nosotros pasamos a un banco de elegibles. Entonces, cuando hay otra posición que ellos entiendan que nosotros podemos ocupar, vuelven y nos llaman. Entiendo que eso fue lo que pasó contigo. Entonces, puede ser que te estén pidiendo todos esos documentos para anexarlo a algún expediente. Con relación al currículum, entiendo que ellos lo tienen. Ahora mismo lo que se está utilizando es que las personas mandan su currículum virtual o a través de alguna plataforma para evitar la impresión de papeles. Y este currículum, después que se estudia, se hace lo que es la depuración. Puede ser también que te estén pidiendo el currículum para que la persona o el supervisor directo del área lo pueda ver. Puede ser por diferentes razones, pero si te lo pidieron, es recomendable que lo lleven, porque por algo te lo están pidiendo y no vayas a pasar como descuidada. Sí, gracias. Justamente eso fue lo que pasó. Eso mismo que describió usted. Ah, bueno. ¿Mm? Y lo va a ver otra persona como no es una persona de recursos humanos, sino
Es en una sucursal, pero lo va a ver el encargado o algo así. Porque ella Ok. había pasado por recursos humanos. Ajá. A veces también son empresas que son outsourcing, que no son, o sea, no trabajan directamente con esta empresa, sino que le hacen el proceso de reclutamiento y Ajá. te piden el currículum para entonces mandárselo al cliente, que es la empresa que va a contratar. Ok, entiendo. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Ok. Vamos, Solange, y contigo cerramos este encuentro. Saludo. Profe, las entrevistas laborales, ¿las prácticas son buenas y válidas en el mismo día o es recomendable después que uno hace la selección de la persona? Disculpa que no entendí la pregunta, ¿me puedes repetir? Ok. La práctica en las entrevistas, ¿son recomendables hacerla el mismo día de la entrevista o después que uno la selecciona a la persona? Pero ¿cómo la práctica? Una práctica, no yo como entrevistador, como que voy a reclutar. Usted me está preguntando que si usted como reclutador, Sí. Tengo práctica para el entrevistador. Entonces, ¿será recomendable hacerla de una vez o después que la selecciona la persona? Momentito. es que yo no puedo No me entender, entendiendo. está tratando, Ok, no. Pero ok. práctica cómo, práctica cómo. ¿Una práctica en Excel o una práctica en Word? Usted me está hablando de las evaluaciones. Sí, señora. Ok, yo le había dicho, eso va a depender de la empresa. Hay algunas empresas que prefieren dar las evaluaciones antes de realizar la entrevista de selección. Así ellos van depurando si verdaderamente esa persona cuenta tanto con cualidades como con competencias para llenar o sea, para cubrir este perfil. Pero hay algunas empresas que lo hacen al revés, que prefieren hacer las entrevistas laborales y ir Sí. depurando candidatos y luego entonces hacen lo que son las evaluaciones. Esto lo hacen porque las evaluaciones, principalmente las evaluaciones psicológicas, tienen un costo. Entonces prefieren hacer la entrevista, ir depurando y las personas que ellos entiendan que pueden cubrir que ellos entiendan que pueden tener este perfil, entonces le hacen las evaluaciones. Ok, será después. Gracias. Siempre. Excelente, chicos. Gracias a todos. Gracias, Rosy. De verdad, súper digerible, súper entendible y todo lo demás. Ha sido de verdad un placer contar contigo y que tú te hayas aperturado a querer compartir tus conocimientos de manera libre. Y gracias, chicos, a cada uno de ustedes por darse cita en esta noche. Gracias a ti, Mari. Muchísimas gracias, Prosperanza, que me ha brindado la oportunidad de compartir estos conocimientos con otras personas que lo pueden poner, o sea, que pueden sacar provecho. Y estamos a la orden. Excelente, excelente. Gracias, Rosy. Qué bueno saberlo, chicas. Feliz noche. Estén pendientes de la programación de Prosperanza y nos seguimos viendo hasta una próxima. Bye, bye. Bye.